Bueno, muchachos, ¿cómo vamos? Vamos a seguir pues con la muestra de la interfaz. Ya habíamos empezado con la parte de la barra de menú. Todo esto lo vamos a ver muy deprisa, por decirlo así. Ya en próximas clases nos detenemos como en puntos más importantes. ¿Listo? La barra de edición o la zona de edición nos muestra configuraciones muy básicas de los programas ofimáticos, como por ejemplo cortar, pegar, eh, copiar. Acá recuerden que al lado aparecen los comandos o atajos rápidos para que ustedes se los vayan aprendiendo. Cuando ustedes lean este comando de mayúsculas es que tienen que utilizar la tecla Shift. ¿Listo? La tecla Shift es la de la flechita. Acá tenemos un comando que lo vamos a usar muchísimo, que es Control Z, y el hermanito de Control Z, que es Shift más, o en este caso mayúsculas, más Control más Z, que es rehacer. ¿Listo? Entonces, para que se aprendan esos dos comandos rápidamente. Tenemos las opciones de copiar, pegar, acá con sus respectivos comandos. Estas opciones de buscar, revisar ortografía, buscar reemplazar texto, no lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar también este comando que es rellenar. En su momento vamos a ver de qué se trata. Simplemente yo puedo darle a un área seleccionada determinado color, sea que nosotros lo escojamos, o me sirve para, en la parte de edición fotográfica, yo puedo eliminar elementos de la fotografía mediante este comando. En su momento les voy a enseñar cómo se hace. Y tenemos también esto que me parece muy importante, que son los elementos de transformación de la imagen. Eh, Básicamente, con el comando Control T, yo puedo hacer un cambio de tamaño y de proporciones a cierta fotografía o cierto elemento que esté en una capa. Listo. En su momento, inclusive en la próxima clase, vamos a ver eso con más detalle. Entonces tenemos opciones de transformación, tenemos opciones de pinceles, que esas las vemos pero por otro lado. Y tenemos unas opciones de perfiles de color. Y vamos a tener, esto de perfiles de color tiene que ver con la configuración que le damos a nuestra imagen para que sea impresa y que la impresión quede con la calidad de color muy similar a lo que estamos viendo en pantalla. Porque en la parte de impresión, una cosa es lo que yo veo en pantalla y otra cosa es lo que sale impreso, porque aquí estamos trabajando con colores luz y en la impresión se está trabajando con colores pigmento. Entonces son dos formas de pensar el color. Eso en la parte de preprensa lo van a ver más a fondo. Aquí les voy a dar una explicación muy rápida en las próximas clases. Listo. A la hora que se les vayan a pedir trabajos impresos de fotografía o de imagen. Y por aquí tenemos opciones de visualización de la interfaz, de lo que estamos viendo de Photoshop. Por ejemplo, que la interfaz no se vea de este color gris, sino que se vea negra o que se vea blanca. Eso lo podríamos hacer, por ejemplo, desde preferencias, que está por aquí. Podemos ver si, lo voy a poner aquí en generales, las preferencias generales. Yo puedo determinar, por ejemplo, entre otras cosas, en interfaz, cómo quiero yo que se visualice el programa, bajo qué colores, si el modo de pantalla es con un color determinado, las mesas de trabajo de qué color, ¿sí? Elementos de visualización del espacio de trabajo, de las herramientas, ¿sí? O sea, son complementos para que ustedes puedan visualizar de X o Y manera su espacio de trabajo. Eso en preferencias. Vamos con imagen. En imagen tenemos lo que es ediciones ya más concretas de tono, saturación y luminosidad de nuestra imagen. Tono tiene que ver con el color como tal, la diferencia que hay entre el amarillo, del azul, del violeta al rojo, ¿sí? O sea, es como nuestro ojo percibe la diferencia entre los colores. El concepto de saturación, que es el porcentaje de color de lo que vemos en pantalla. Si yo veo un rojo al 100% o si veo un rojo al 0%. ¿Cómo se vería un rojo al 100%? Se vería absolutamente intenso, incendiando la pantalla. Y un rojo al 0% se vería gris, pero un gris que corresponde al color rojo en la escala de grises.
Entonces aquí en la parte de imagen podemos controlar ese tipo de elementos. Acá en modo, nosotros podemos visualizar los trabajos dependiendo del método de salida o del medio de salida. Acá lo tengo en RGB porque en estos momentos estoy haciendo una explicación, solamente es una presentación. Y si el resultado final fuera una proyección, yo lo dejaría en modo en color RGB. Pero si este trabajo va para un método de impresión, yo necesito que en la pantalla haya una simulación de colores muy cercano como se vería en la impresión. Entonces yo aquí escogería modo CMYK, le diría combinar, ok, y no sé si alcanzan a ver eh, la distribución del color, cómo cambia en estos momentos. ¿Listo? Eso es de modo. Acá en ajustes, yo puedo hacer ahora sí variaciones de brillo, contraste, luminosidad con estas cuatro opciones que tengo aquí. Les voy a dar un ejemplo de ellas, por ejemplo en curvas. Yo con curvas puedo hacer este tipo de ajustes. Acá estoy controlando los negros, los medios tonos y las luces en este caso, de una fotografía. ¿Listo? En estas primeras cuatro opciones, perdón. Las vamos a ver con más detalle, no se preocupen. Acá vamos a tener elementos de cambio de color de nuestra fotografía. En este caso es el tono y la saturación. Por ejemplo, intensidad. Y saturación son conceptos hermanitos, pero básicamente es con qué fuerza me aparece en cada color representado en la imagen. Los rojos van a ser más rojos, los naranjas más naranjas y viceversa. ¿Listo? La intensidad es una forma de saturación, pero un poquito más controlada, más suave. Saturación sí es mucho más brusco. Entonces aquí hablo de que cada color representado en la imagen suba del porcentaje en que aparece originalmente a un 100%. ¿Listo? Por eso el color se ve estallado y aparece un concepto que se utiliza mucho en esta parte de edición, que es que se queman los colores. ¿Listo? Y se empieza a ensuciar, se empieza a contaminar los píxeles y resultan colores no deseados. Uno de ellos es el verde. Empiezan a salir elementos verdes porque la imagen tiene mucho componente de rojo. Empiezan a salir los colores complementarios de la fotografía. Entonces, aquí en imagen, ajustes, estas opciones, todas ellas son configuraciones realizadas de distinta forma para hacer cambios de color. Aquí en esta otra zona tenemos, digamos que opciones random, por decirlo así, o más variadas de cambio de color y de luminosidad. Hay algunas que vamos a utilizar mucho, como este de invertir, control I. Aprendan el comando rápido, muchachos. Y la otra opción, que me parece una de las mejores opciones, se llama corrección selectiva. En la parte fotográfica me gusta usarla mucho porque me permite controlar el color, pero como su nombre lo dice, lo hago de manera selectiva. Digamos que estoy conforme con el color negro de la blusa, pero no estoy conforme con el color de la piel y en general porque se ve muy rojizo. Entonces yo aquí puedo seleccionar cualquiera de estos colores y hacerles un ajuste. Por ejemplo, en caso de los rojos de la fotografía, yo le puedo incrementar o disminuir su valor sin que se afecten demasiado o prácticamente nada los otros tonos. Bueno. Tenemos aquí también otras opciones de color, de saturar, igualar, reemplazar. Algunas las veremos, otras no tanto. Listo, digamos que el curso está muy enfocado hacia ciertos procesos, no requieren de todos estos, pero al menos va a ser un adelanto. Algunos procesos que vamos a ver, por ejemplo, con corrección selectiva vamos a trabajar mucho, vamos a trabajar también mucho con tono de saturación, con equilibrio de color, con
filtro de fotografía también. Estos de arriba en particular, curvas, lo vamos a utilizar mucho. Listo. Entonces, aquí en esta zona, cambios de coloración, de tonalidad y de luminosidad. También hay ajustes automáticos, como pueden ver. Recuerden que si no les agrada, se pueden devolver. Tenemos estos que la próxima clase vamos a hablar con ellos, vamos a hablar de ellos, perdón, en detalle, que es muy, muy importante, y es el cambio de el tamaño, tanto de la imagen como del lienzo. Les voy a mostrar aquí la diferencia entre la imagen y el lienzo. Yo vengo aquí, aquí voy a variar este elemento. ¿Listo? Esto que están viendo acá en pantalla, esta parte que es como una cuadrícula blanca y gris, es el lienzo. Ese lienzo, en un principio, venía determinado ¿por qué? Por el tamaño real de la imagen. ¿Listo? Pero yo puedo cambiar el tamaño de la imagen sin cambiar el tamaño del lienzo. Esa es una de las opciones que tengo. La otra es ajustar el tamaño del lienzo al tamaño de la imagen, que también lo puedo hacer desde aquí, desde imagen. ¿Sí ven? Mira. Entonces yo puedo cambiar ambos, tanto la imagen como el lienzo, los puedo cambiar de tamaño de forma independiente. Listo. ¿Y qué otra cosa hay en imagen? Rotar. Puedo rotar la imagen, puedo cortarla, descubrir todas, en este caso es descubrir todas las capas. Esto no lo vamos a utilizar mucho. Estas tampoco, de pronto duplicar sí, pero tenemos comandos rápidos para esto. Para aplicar imagen hay un proceso en el que vamos a utilizarlo, pero digamos que no son procesos que utilizamos como todos los días, ¿sí? O al menos en los ejemplos, en los ejercicios que vamos a poner en clase, no lo vamos a utilizar siempre. Variables, análisis que es de información, pero esto tampoco lo vamos a utilizar. ¿Listo? Conclusión, aquí utilizamos ajustes de cambios de tonalidades, de iluminación y aquí cambios de nuestra imagen y nuestro lienzo. En capas, para hablar de esto, muchachos, tengo que comentarles que uno de los elementos importantes de Photoshop, no sé si ya lo había dicho en el otro video en clase, uno de los elementos más importantes son las capas que están, en este caso, en esta ventanita. Y las capas me representan los procesos de trabajo que yo hago para crear un documento. En este caso, la fotografía la tengo abierta en una capa que se llama capa 0 y arriba de esa capa tengo una capa que se llama capa 1. Yo puedo trabajar en ambas capas o en una capa. En la capa que yo seleccione aquí, en esa voy a trabajar. Si yo pinto aquí, miren que si yo oculto esa capa, miren que no aparece la fotografía. Vuelvo y activo el ojito. Esto va a tener su clase también específica, no se preocupen. El trabajo de capas me permite controlar en dónde hago yo las ediciones para poder devolverme en procesos para que quede de una forma más profesional nuestro trabajo. Capa. Entonces aquí en esta parte del menú tengo configuraciones relacionadas con las capas. Copiarlas, duplicarlas, eliminarlas, cambiarles el nombre. Hay estilos de capas distintos. Puedo hacer capas de ajuste, puedo hacer capas de relleno, puedo hacer máscaras de capa. El concepto de máscara de capa son elementos que me sirven para proteger o para descubrir ciertas zonas de la fotografía o de la imagen que hay en pantalla. Va a tener su momento también. Objetos inteligentes, capas de video, esto no lo vamos a utilizar. Agrupar, ocultar capas, bueno, todo esto tiene que ver con capas. Y vamos a aprender los comandos rápidos de esto. Yo les voy a ir diciendo cuáles vamos a utilizar más. Texto, como su nombre lo dice, me permite añadir texto y hacerles ediciones específicas. ¿Listo?
rasterizarlas, extruirlas, suavizarlas, deformarlas, etc. Selección. Bueno, algo muy importante junto con las capas son las selecciones. Eso va a tener su clase particular, si no me equivoco, en la próxima clase junto con la parte de tamaños de imagen. Las selecciones nos permiten, como su nombre lo dice, establecer en qué punto o en qué área yo hago la edición. ¿Listo? Hay muchas formas de hacer selecciones, sean preestablecidas o sean hechas a mano. Miren, por ejemplo, solamente un ejemplo. Miren que la edición se restringe a la zona seleccionada. Entonces, aquí podemos hacer variaciones en cuanto a esas selecciones. Podemos deseleccionarlas, buscarlas, aislarlas, generar áreas de enfoque, guardar y cargar, perdón, selecciones. Entonces, clara esa parte ahí. Tenemos las opciones de filtro. Los filtros, muchachos, en Photoshop son, digamos que texturizados que se le agregan a la imagen para dar determinado efecto. Algunos son efectos artísticos, otros nos sirven para crear determinados efectos si se usan en conjunto con otros procesos. Y digamos que lo más cercano, el concepto más cercano, es lo que usamos en redes sociales para adornar nuestras fotografías. En el caso, por ejemplo, de Instagram, los filtros de Instagram, eh, es para lo mismo, exactamente. Pero obviamente en el caso de Photoshop tengo muchísimas variaciones adicionales. ¿Listo? No todos los filtros vamos a ver, eso sí se los garantizo, hay muchísimos filtros, vamos a ver solamente unos pocos, pero a grandes rasgos es eso, es una textura o es determinada coloración o efecto particular que yo le pongo a la imagen. ¿Listo? O sea, efectos que son de índole artístico, más que todo, o que trabajan en conjunto con otros procesos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, para enfocar la fotografía, por ejemplo, enfocar los ojos, los labios, las cejas, vamos a utilizar ciertos filtros. La parte de 3D no la vamos a utilizar en esta clase, pero para que sepan. Tenemos la parte de vista. Acá en vista son configuraciones de lo que vemos en pantalla, relacionados, por ejemplo, con el zoom, con elementos adicionales como reglas, cuadrículas, sean perspectivas, sean rejilla, sean con la ley de los tercios. Son complementos visuales para poder trabajar. ¿Listo? Tenemos colores de prueba, por ejemplo, cómo se vería nuestra fotografía SMYK o en RGB sin necesidad de cambiarle el modo de color, hacer cierto tipo de zoom, aunque en la próxima clase en vivo yo les voy a pasar como ciertos comandos que son los que más vamos a utilizar para que se acostumbren a ellos. Particularmente el del zoom, que el zoom es con la tecla Alt más la rueda del mouse. Muy, muy importante que se aprendan esa de una vez. ¿Listo? Entonces aquí son opciones de visualización complementarias y elementos visuales que nos ayudan a trabajar mejor. Reglas, cuadrículas, zoom, vistas previas, etc. Ventana, muy importante la de ventana. Ventana es la que me permite ocultar o mostrar, sea o los paneles o las herramientas. Las herramientas de Photoshop como tal es un panel o son un panel. ¿Listo? Normalmente cuando ustedes hagan Photoshop, ella está ubicada aquí, quietecita, y a ustedes les va a salir, dependiendo de la versión que tengan de Photoshop, les salen o estas barritas con unos iconos o les sale estos cuadros. ¿Listo? Estos cuadritos son las ventanas. Hay varias ventanas. Puedo adelantar que las más importantes son la ventana de herramientas o el panel de herramientas, el panel de capas, está el panel de color también, el de ajustes. ¿Sí? ¿Qué es lo bonito de esto? Que yo los puedo no solamente abrir, sino que también los puedo minimizar, los puedo mover por la pantalla
dependiendo de cómo quiero manejar mi espacio de trabajo, los puedo unir. ¿Sí ven? Entonces, para que entiendan que no todos los paneles se van a ver en pantalla. ¿Listo? Puedo arrastrarlos, pegarlos uno debajo del otro. Miren que cuando yo voy a pegar un panel con otro, aparece una línea azul. ¿Sí la ven? Aquí. Entonces, yo puedo controlar cómo visualizo mis paneles, ocultar los que no me sirven. Si por mí fuera, ocultaba todos. Por ejemplo, este no me sirve, entonces lo arrastro y le doy X. Este no me sirve, lo arrastro y le doy X. Aquí también. Y aquí también. Hay muchos paneles, ¿sí? Si no veo ninguno en pantalla, ¿a dónde voy? A la barra de menú, a la opción de ventana. Y aquí encuentro todas las ventanas que necesito, incluida la de opciones, es decir, esta de aquí arriba, o el panel de control, y, ¿qué se me hizo? La de herramientas. Entonces, veo la pantalla en blanco, ¿dónde carajos está todo? Me vengo a ventana, verifico que herramientas esté chuleito, me aparece, y aquí selecciono los paneles o las ventanas que yo necesito para trabajar. En este caso necesito la de capas. Como yo la había unido anteriormente con otras, me sale todo en conjunto. Desde aquí puedo habilitarlas o deshabilitarlas. Las que tienen chulitos son las que aparecen en pantalla. ¿Listo? Y la sección de ayuda, que es, digamos que una opción en línea que tenemos para recibir tutoriales, asesorías, etc. ¿Listo? Esto más que todo si quieren la versión original. Bueno, hasta ahí con la barra de menú. Vamos a ir con otro video, con la parte de panel de control y con las herramientas. Digamos que esas dos trabajan en conjunto. Entonces, lo más ideal sería ver las herramientas y dependiendo de la herramienta que seleccionemos, miramos cómo funciona su respectivo panel de control. ¿Listo? Entonces, voy a parar este video para generar el próximo.